Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este jueves 24 de julio del año 2025. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia por demás importante que lleva por título Protección de la Salud Social y Derechos Humanos de un Paciente. Y va a ser disertada por la licenciada en Trabajo Social Rosalba Arcos Pablo. La licenciada Rosalba es licenciada en Trabajo Social dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México. Ha hecho peritajes y facilitador en acompañamiento judicial a personas de grupos vulnerables en los diferentes procesos judiciales. Es cofundadora de la Consultoría en Derecho y Ciencias Forenses, directora del Colegio Superior de Ciencias Forenses, certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre todo con temas de trabajo social forense y trabajo social corporativo. Tiene diversas capacitaciones y reconocimientos. Ha sido perito en trabajo social en el Colegio de Trabajadores Sociales de México, también miembro honorario en Mediación Colombia de Barranquilla, Colombia, facilitador en acompañamiento judicial para personas en condiciones de vulnerabilidad en el sistema mixto penal y en el sistema penal acusatorio. Ha sido instructora y facilitadora a nivel nacional e internacional como el Colegio de Ciencias Forenses en la Ciudad de México, en Guatemala, en Perú, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el grupo NEPS, Núcleo de Estudios de Alineación Parental y Trabajo Social a nivel de América Latina. También tiene un diplomado en Alineación Parental y Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, Colombia. Ha escrito varios artículos en diferentes países, como Bangladesh y Argentina, y ha participado como invitada en podcasts de relatos forenses. Ha dado múltiples conferencias en diferentes tópicos de trabajo social, medicina forense, derechos humanos, protección social principalmente. Y es para nosotros recibir aquí en la fraternidad a la trabajadora social Rosy Arcos. Rosy, los micrófonos son tuyos. Adelante. Doctor, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir una plática que lleva por nombre Protección de la Salud Social y Protección de los Derechos Humanos del Paciente. Si nos damos cuenta, vamos a iniciar con unas diapositivas. Vamos a nosotros analizar, más que aprender, vamos a analizar nuestros contextos, en donde nos estamos desarrollando. Por ejemplo, la protección social de la salud, la protección de la salud social y la protección de los derechos humanos no solo es en el área médica, en el área jurídica, el área de, en este caso, escolar, etcétera. Es en todas las esferas donde se desarrolla un ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, eh, siempre estamos pensando en la salud física, estamos pensando en la salud mental, estamos pensando en la salud emocional, pero ¿dónde dejamos la salud social? ¿Sí? La salud social es muy importante, es toda aquella capacidad que tiene una persona para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Perdón. Y en este caso, ¿cómo se puede desenvolver en un entorno social? Sabemos que niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adulto mayor, etcétera, usted y yo nos desarrollamos en un grupo
social que se llama familia. También en grupos sociales de convivencia, por ejemplo, en su grupo laboral, también es donde nosotros vamos a dar nuestra carta de presentación. En este caso, la Organización Mundial de la Salud como tal, el concepto no lo ha instituido, pero sí considera factores sociales donde se desarrolla una persona y en este caso que influye en su salud. Por ejemplo, la condición de vida de una persona, la vivienda, el acceso a los servicios básicos, ¿sí? Por ejemplo, que tenga agua potable, saneamiento, que tenga seguridad, que cuente con una alimentación adecuada, balanceada, etcétera. También, en este caso, considera la Organización Mundial de la Salud que otro factor que influye directamente en la salud es el entorno social en donde nos desarrollamos. Las relaciones interpersonales, el apoyo social que tenemos, la participación comunitaria en la que estemos desarrollándonos, el acceso a oportunidades educativas y laborales. También los factores económicos, nuestro ingreso, nuestro empleo, ¿sí? El nivel educativo que tenemos, el acceso a servicios de salud, por ejemplo, y además las políticas públicas en cada sociedad o en cada país, que son todas aquellas leyes y regulaciones que van a impactar a la salud y el bienestar de la población. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver ¿qué es la salud social? Yo ahí les anoté unos conceptos, ¿sí? Que dice capacidad, establecer, mantener relaciones interpersonales sanas, satisfactorias, en este caso, entornos sociales, familia, trabajo y grupos de convivencia. Son las palabras clave para que nosotros pudiéramos imaginarnos ese concepto. Pero bueno, ese concepto es en relación a la capacidad, que ya se lo había comentado, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para establecer y mantener relaciones interpersonales sanas, satisfactorias, ¿sí? En diversos entornos sociales, desde nuestra familia y que lo vamos a ir a impactar hacia nuestra escuela, hacia nuestro trabajo o cualquier otro grupo de convivencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver, por ejemplo, mi salud social en qué impactaría. Si ya vimos que la salud social corresponde a esa capacidad que yo tengo para establecer relaciones sanas con otra persona, no nada más es con mi pareja, no nada más es con mi hijo, con mi madre, también va a ser con aquellas personas con las que yo voy a estar trabajando, que yo voy a estar atendiendo en mi entorno laboral, mis compañeros de trabajo, y esto que va a hacer en mi institución, sea institución de salud, jurídica, escolar, etcétera, o donde me encuentre en alguna empresa privada, ¿qué es lo que va a impactar? Pues en este caso, quiero comentarles que el medio donde nos desarrollamos va a ser la familia, pero nosotros vamos a llevar toda esa, digamos, estilos educativos, esa educación que yo recibo de mi madre, de mi padre, de mi familia extensa, en este caso, al área laboral. Y esto va a ser desde que yo sepa respetar una norma de convivencia, desde que yo sepa respetar una ley, ¿sí? El que yo sea amable y considerado con las demás personas, también el que yo sea responsable de mi propio rol desde mi familia hasta mi área laboral y que de ello, si hay, yo realizo una acción y tiene consecuencias, responsabilizarme de esa acción. También es cuidar que nuestros entornos donde nos encontramos sean sanos. Acuérdense que todo lo que hagamos va a ser en protección de las demás personas, pero vamos a generar un tipo espejo.
Ese tipo de espejo, ¿qué va a hacer? Lo que nosotros hagamos a la otra persona que está enfrente de nosotros es lo que se va a reflejar primero, lo que esté en mí o lo que soy yo. Y aparte, eso que yo voy a dar a la otra persona puede ser retribuible a mi persona. Si yo lo trato bien, con respeto, va a ser retribuible más fácilmente a que esa persona tenga que elegir, aunque yo la trate mal, que me trate con respeto. Aquí tenemos un problema técnico, pero ahorita regresamos. Entonces, yo les comentaba y quiero compartirles, como lo comentaba el doctor, yo estoy en el área jurídica, pero el área jurídica no es muy diferente al área de la salud o de la escuela o de una empresa. Los derechos humanos son para todos y no hay ninguna distinción para que nosotros gocemos de esos derechos humanos. Quiero compartirles que a lo largo de 20 años, más de 20 años, he estudiado familias, parejas. Y entonces, siempre que veo por ejemplo, a una mujer golpeada, eh, siempre digo, es la carta de presentación de su pareja. Si veo a niñas, niños y adolescentes con actitudes o mala educación, un lenguaje altisonante, etcétera, es la carta de presentación de sus padres. Y también viceversa, si hay un hombre que está sometido, que está preocupado, que también sufre violencia, es la carta de presentación de su familia, de su pareja. Entonces, a lo largo de muchos años me he encontrado con cartas de presentación muy hirientes, ¿sí? Cartas de presentación muy caóticas y en este caso hay sus excepciones, hay cartas de presentación muy armoniosas. Pero bueno, aquí continuando, con lo que es la salud social, ¿sí? Vamos a ver qué es el reflejo de nuestra educación. Pasamos a la siguiente. Ok, es un reflejo de nuestra educación. La siguiente. Ok, la salud social, ahí está, es esa, por favor. La salud, no, se regresó. La salud social, no, regresa, regresa, por favor. Donde dice salud social y civismo. Ahí está. Es en esta diapositiva vamos a ver esos conceptos, uno es derivado del otro, ¿sí? Estos dos conceptos que van de la mano depende uno del otro. Y estos van a generar contextos, ¿sí? En una sociedad o en una familia, contextos positivos y sanos, ¿sí? Estos dos conceptos tienen o comparten un fin, que es el respeto por las demás personas. Aunque debemos saber que si yo respeto a la otra persona que es mi familiar o que es mi usuario o que es mi paciente, esto va a generar lo que yo ya les había dicho, una situación de espejo. Yo voy a recibir posiblemente el mismo trato o mejor del que yo estoy dando, pero también en nuestra sociedad podemos ver lo contrario, completamente situaciones contrarias. Por ejemplo, ustedes habrán visto esa noticia donde una mujer extranjera le grita a un policía palabras altisonantes, un discurso de discriminación, de odio, de enojo, de coraje, ¿sí? ¿Qué pasaría si ese contexto que vimos en un noticiero hubiese sido diferente? Un trato con respeto, con palabras basadas en la empatía, por ejemplo, en la solidaridad. No tendríamos que hablar, por ejemplo, de ese contexto en este momento,
Sin embargo, en nuestra sociedad se repite, se hace en cada una de las familias, incluso dentro de toda nuestra sociedad. Y eso lo único que viene es a lastimar nuestro tejido social. Ahora, ¿qué pasaría si en ese contexto, por ejemplo, se promoviera el respeto? Seguramente la señora hasta a lo mejor pudo ser empático el policía y pudo haber evitado alguna multa que se le hubiera impuesto. A lo mejor hubiérase dado a conocer la responsabilidad de la señora con sus obligaciones, ¿sí? Sin embargo, el civismo se está perdiendo en la sociedad, ¿sí? Desde las escuelas. Sabemos que el civismo es una palabra que tiene una composición latina y francesa. ¿Qué significa ciudadano? Ser ciudadano, y también podríamos señalar qué significa ser eh, civilizado. La salud social y el civismo persiguen objetivos eh, similares, ¿sí? Por ejemplo, promover el respeto hacia cada persona, ¿sí? No tan solo por sus diferencias, sino porque tiene derechos y libertades que una ley protege, que el Estado protege, ¿sí? También eh, comparten el hecho de fomentar la responsabilidad, donde los ciudadanos comprendan la importancia de cumplir, por ejemplo, con normas, con ciertas obligaciones a las que yo me he adoptado desde mi familia, sí, en general, en donde yo me desenvuelvo, en mi trabajo, en la calle, pagando mi lugar donde estaciono un coche. Ahora, fortalece también la salud social y el civismo, también promueven fortalecer la empatía, la solidaridad, donde en este caso los individuos deben ser capaces de comprender el lugar de los demás. A lo mejor no podría ponerme en los zapatos de los demás porque es muy difícil. Tendría que estar exactamente en ese lugar, en ese momento y en ese tiempo, pero lo que sí puedo desde acá es comprender el lugar en donde está y desde ahí generar un apoyo para esa persona si es necesario y si esa persona acepta ese apoyo. Hay un conferencista internacional que es español, es Alex Rovira. Eh, en sus redes sociales, él es conferencista y es economista, es español, pero en sus redes sociales dice que el civismo se ha estado perdiendo. Lo que se ha normalizado en cada sociedad es, por ejemplo, los malos tratos, desde una grosería hasta una descortesía. Y esto, bueno, lo podemos ver desde que una persona esté frente a frente o incluso tomar como mecanismos los medios digitales, por ejemplo, las redes sociales, el Facebook, Instagram y todas esas redes sociales que permiten a cada individuo comunicarse, pero en este caso, esas redes sociales son utilizadas de forma negativa. Ahora bien, este, este mismo, digamos, este mismo conferencista nos dice que el tan solo hecho de que la colectividad tolere y pondere, ¿sí? En este caso, la violencia, ¿sí? Está atentando contra su familia, contra mi familia y contra la sociedad en general. Y dice, también se están perdiendo algo tan básico como un saludo, cuando le cedes el paso a alguien, cuando dices por favor y gracias, cuando levantas la basura, incluso aunque no la hayas tirado tú y la llevas a ese bote, sabes que hay un beneficio para todos. No nos vamos a inundar, la coladera no se va a atascar, cuando llueva, todos vamos a tener un beneficio. Pero, ¿qué nos dice?
las sociedades vivimos en una crisis disfrazada, ¿sí? De normalidad, donde el precio que vamos a pagar es muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este disfraz que tiene la sociedad, ¿sí? Es como un virus que va a ir a atacar a cada uno de los tejidos de nuestra sociedad, es decir, a cada familia, cada rincón, cada grupo social que conforme nuestra sociedad. Y cada acto incívico, ¿sí? Se vuelve la norma, se vuelve tolerante, que si así hiciéramos lo posible por hacer lo contrario, en este caso, desde la más pequeña cortesía, esto cambiaría situaciones o conductas negativas, ¿sí? Y digamos, este economista dice, apostaríamos por ahorrarnos a lo mejor el que se realice una ley, ¿sí? Cada vez que tengamos que controlar a un ciudadano o sus conductas negativas, nos ahorraríamos el comprar sistemas cada vez de más alta seguridad, porque no confiamos en nadie, porque nuestro contexto es de riesgo, ¿sí? Y en este caso, estaríamos apostando a la economía, ¿sí? Ahora bien, el respeto, la cortesía, la empatía social, ¿sí? Son cosas que deberían resolverse de forma natural y no tendría que estarse creando una ley, por ejemplo, cada cierto tiempo para tener que controlar mi actitud, mi conducta hacia otro ser humano. Si lo vemos desde la civilidad, ¿sí? Esto podría ahorrarse un costo tan alto que ya lo estamos pagando. De verdad que ya lo estamos pagando. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice derechos humanos, paciente o usuario de un servicio, ¿sí? Y por ahí dice una frase, al proteger los derechos humanos, te proteges tú. ¿Por qué puse esa frase? Porque, bueno, en este evento, ¿sí? Al cual fui invitada para compartir este, esta temática, podemos estar seguramente profesionistas, seguramente personas que han sido a lo mejor usuarios de un servicio o pacientes en el área de la salud o en algún otro contexto donde seguramente o le han respetado sus derechos humanos o ha carecido de ello. Ahora, recordemos que el valor del respeto es lo que ayudará siempre a proteger los derechos humanos. Esa es una regla, ¿sí? En este caso, cualquier paciente o cualquier usuario, ¿sí? Va a tenerse que respetar, por ejemplo, su dignidad, ¿sí? Va a tenerse que respetar eh, su origen, su raza, su ancestría, ya no se dice raza, su ancestría, su color, su sexo, su creencia religiosa, su opinión política, su origen étnico, si es nacional, extranjero, su posición económica, etcétera. Entonces, tan solo por el hecho de ser humanos, se nos tiene que respetar cualquier característica con la que contemos. Perdón. Ahora, tanto pacientes como usuarios y nosotros mismos, usted que está detrás de esta pantalla, yo, el doctor, y cualquier otra persona que esté en este mundo, tenemos derecho a que se nos proteja primero la vida, la libertad y la seguridad, ¿sí? También tenemos derecho a un trato humano, a que yo llego solicitando un servicio, el abogado, el médico, la enfermera, tienen que respetar ese derecho. Posiblemente sea una persona que tenga un antecedente no muy positivo, pero eso no es justificación para que obtener un maltrato. Les voy a compartir en este caso una experiencia
Yo tuve que entrevistar un señor ya en etapa adulta, en su ciclo de vida, en etapa adulta, estaba con con un estado de salud muy precario y estaba en un hospital del sistema penitenciario. ¿Qué sucedió aquí? Cuando yo me piden entrevistarlo, primero el guardia de seguridad, ¿sí? O en este caso, seguridad y custodia, que era quien estaba a cargo de un comentario muy desagradable. Dijo que él se alegraba porque esa persona estuviera padeciendo una enfermedad en etapa terminal porque era cáncer. Y entonces esta persona decía que estaba bien que estuviera pasando por eso porque él había cometido un delito muy grave. Entonces yo le comenté, ¿y a usted le consta que él fue el que cometió el delito? Pudo haber sido una falsedad, una denuncia falsa, y sin embargo el señor está ahí. Usted no sabe exactamente, ni tampoco le corresponde ser juez. Nosotros solo debemos de cumplir con nuestro trabajo. Ya estando adentro con este usuario, para mí era un usuario, un sentenciado, paso y entonces yo comienzo a hacer preguntas con él y le pregunto su nombre, su edad, de dónde es originario. Tenía que hacer una investigación con respecto a que él podía salir antes de cumplir su sentencia, considerando su estado precario de salud, pero había que investigar, había que tener a la mano un dictamen pericial en trabajo social para determinar quién iba a ser su cuidador, a dónde iba a llegar, si iba a tener los tratamientos médicos, ¿sí?, necesarios para seguir conservando su salud y su bienestar dentro de lo posible, porque bueno, ya era una persona en etapa terminal. Entonces, empiezo a preguntarle que si era su deseo realmente salir del hospital que tenía enfermera, doctor, ambulancia, medicamentos a la hora. Y entonces él me dijo, sí, es mi última etapa y quiero vivir tranquilo, ¿sí? Con mi familia, sin que se me esté denigrando, sin que se me esté acusando. ¿Qué sucede? No es el único caso en el que yo me he encontrado, por ejemplo, donde el personal de salud este, se enojan por la situación en la que están las personas. Eh, por ejemplo, él se le había acusado de violación, pero creo que el personal de salud debería apostar por conservar y proteger su salud, porque es un derecho de cualquier persona. Y lo que se estaba haciendo aquí era que la enfermera le inyectaba muy fuerte para que le lastimara la aguja, le aventaban el cómodo. La situación en la que él tenía a lo mejor un malestar, alargaban la tensión para darle un medicamento. Esto es ir en contra de los derechos de una persona, ¿sí? Yo no creo, por ejemplo, que la enfermera o que el médico o que el personal de salud haya tenido al momento de elegir esta carrera, ¿sí?, también llevar a la par esa situación de ser juez. No somos jueces. Cuando nos convertimos en jueces, también nos convertimos en aquellas personas a las que deban de juzgar. Entonces, yo comenté esta situación porque es atentar contra su salud, ¿sí? Contra su derecho. Ahí era conservando esa poca salud que tenía para salir y disfrutar los últimos días con su familia. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, desde la más mínima acción podemos atentar contra el derecho de una persona, hasta
un maltrato, el no saludarlo, no tomarlo en cuenta, mandarlo a la última fila, traerlo de un lado para otro y no ser claro con la persona, ¿sí? Hasta de hecho, no registrar, ¿sí? A la persona en este caso, sabemos que tanto en lo jurídico como en la salud debemos levantar o hacer o generar expedientes de cada usuario, de cada paciente. Si no lo llevamos a cabo, nosotros podemos caer en una responsabilidad. Por eso la frase es, al proteger, te proteges tú. Si yo protejo a los demás, me protejo yo como persona en el área laboral, ¿sí? Y evito caer en responsabilidad. Esas responsabilidades, por ejemplo, si somos profesionistas, nos pueden hasta inhabilitar de forma temporal o de forma indefinida. Y eso no sería conveniente para aquellos tantos años que nosotros pasamos formándonos como profesionistas, especializándonos en algún área, no sería favorable. Quiero compartirles digamos, otra experiencia con la que me topé. Y bueno, no solo en el área de la salud, en el área jurídica tengo mucha experiencia con servidores jurídicos. Son magistrados, son abogados, son licenciados, tienen doctorado, son especialistas y cuando estamos en el trabajo, ni un buenos días. Esas son las mínimas atenciones que tiene una persona hacia otra que se están perdiendo. Se está perdiendo esa salud social. Eso corresponde a la salud social. El ser atentos con la otra persona, empáticos, si no es mi amigo, tampoco si es mi enemigo, no lo sé, pero un buenos días podría dárselos. El cederle el paso, el evitar confrontar a una persona, el dedicarme tan solo a lo que yo estoy contratada es una responsabilidad que se nota en el contexto donde yo me encuentro. Quiero compartirles este último caso donde, por ejemplo, para este tema traté de buscar situaciones que se llevaran en el área de la salud, como por ejemplo observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me encontré muchísimas observaciones en relación a pacientes de personas de la tercera edad, niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas. No es un reclamo, es un análisis. Es un análisis y están muy basados a las instituciones públicas, ¿sí? Ahí está IMSS, Seguro Social, IMSS, ISSSTE y otras instituciones de la salud públicas. Pero ¿qué pasa? También las instituciones privadas, ¿sí? Atentan contra nuestros derechos. Por ejemplo, me encontré con un grupo de profesionistas de un hospital de renombre donde a los 5 se les había cuestionado su proceder, su profesionalismo. 3 estaban privados de su libertad y 2 estaban inhabilitados temporalmente. ¿Cuál fue el caso? El caso fue que había una persona que tenía digamos, un padecimiento psiquiátrico, por así decirlo, necesitaba tratamiento médico que se le, perdón, que se le estuviera administrando medicamento, tenía que estar al cuidado de una persona que lo trasladaba de un lado a otro en silla de ruedas. ¿Qué sucedió en este hospital? Este hospital eh, le otorgó el servicio de neuropsiquiatras, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos y rehabilitador físico. ¿Qué sucedió? Resulta que llega la cuidadora de la persona y le dice al psicólogo,
psicólogo, necesito y me urge ver al psiquiatra o alguno de los médicos porque el medicamento para la persona que yo cuido, en este caso, se le terminó y yo tengo que administrársela cada cierto tiempo. Entonces la cuidadora lo ingresa al hospital, y resulta que el psicólogo pregunta entre todos los doctores que atienden a este paciente. Y entonces está el rehabilitador físico. Oye, ¿quién es el doctor que atiende a esta persona? No, pues está este psiquiatra, está este neurólogo, etcétera. Pero no están disponibles. El único que está disponible es un psiquiatra. Ah, bueno, entonces vamos a pasar a la cuidadora y al paciente con ese psiquiatra. Resulta que lo que hace es extenderle la receta, se la da, se lleva la cuidadora a su paciente o a la persona que cuidaba y todo pareciera estar normal. Cuando la cuidadora le da el medicamento a este paciente, el paciente queda en coma, ¿sí? Y entonces empiezan las investigaciones, las denuncias en contra del hospital, de los profesionistas que intervinieron a esta persona. ¿Y qué sucedió? Privaron de la libertad a 3 personas y al psicólogo y al rehabilitador físico lo inhabilitaron temporalmente. ¿Por qué? Porque no había registro, ¿sí? De quién había administrado este medicamento, a lo cual este paciente, al parecer, no le era benéfico, puesto que lo dejó en coma. Entonces, no había ese registro, fue una situación así de causal, o sea, necesito el medicamento, voy por el medicamento, le extiendo la receta y todos felices y contentos. Pero dentro de nuestros derechos, cuando vamos a una institución de salud, se dice que tenemos que tener un expediente y todo ese tipo de registro, a quién fui, a quién visité, qué profesionista me atendió, etcétera. Entonces, a veces es necesario, es engorroso, pero hay que hacerlo. Desde la más mínima omisión que podamos tener como profesionistas, podemos incurrir en responsabilidades de una magnitud inimaginable. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proteger el derecho de los demás y nos estamos protegiendo nosotros, ¿sí? No tendríamos nosotros por qué promover, por ejemplo, la protección de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, si no actuáramos desde el respeto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde yo les señalo, el respeto es la clave. Si yo me respeto a mí misma, yo voy a respetar a mi pareja, voy a respetar a mis hijos, voy a respetar a mi familia en su conjunto, voy a respetar a mis compañeros de trabajo, a mis amistades, a mis conocidos, a mis vecinos. Si yo me respeto a mí misma, voy a generar respeto hacia los demás. Y como dijo este señor que yo creo que ustedes conocen, Nelson Mandela, negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar la propia humanidad, su propia humanidad. Entonces, doctor, espero que haya generado por lo menos un granito de arena para un análisis en lo que todos estamos inmersos, que es el respeto y la protección de los derechos humanos. Si hay alguna pregunta, doctor Eduardo, con mucho gusto, Muy aquí amable. estamos. Eh, Si quieres dejar de compartir pantalla para que nos quedemos así claro, solo tú y yo. Ahora sí, ahí estamos. ok. Bueno, quiero felicitarte Ahora porque nos diste un recorrido sí. muy interesante acerca de lo que es el trabajo social. Y digo esto porque para mucha gente, no solamente antes, sino ahora también, eh, no reconoce adecuadamente lo que es el trabajo. El trabajo social ha tenido una evolución y una historia muy interesante porque es tan incomprendido
que la gente no se da cuenta que es multidisciplinario, que debe de tener un enfoque humanista, que determina una acción directa con una intervención meramente social, que trabajan con la población vulnerable, que planifican y hacen gestiones de tipo social y que además es una licenciatura que lleva una profesionalización meramente formal. El trabajo social en México, desde sus orígenes, por ahí de la década de 1930, pues tuvo de la mano del Estado una respuesta derivada de la Revolución Mexicana y la urbanización. La vinculación con la salud y la beneficencia se institucionalizó principalmente en hospitales, orfanatos y programas de asistencia pública. Hubo, claro, una influencia de Estados Unidos porque se adoptó una técnica que se basaba en un modelo que en inglés es casework o trabajar en casos y métodos individuales de intervención. Después, en la década de los 60 y los 80, la profesionalización y crítica del existencialismo, asistencialismo hizo que se debatiera el trabajo social como promotor de cambio estructural más allá de ser una ayuda en el momento. Esta influencia del pensamiento marxista y teológico de liberación aumentó el compromiso político con las causas populares y se estableció fortaleciendo el trabajo de organizaciones de barrio, de indígenas y campesinos. Ya para la década de 1990 y 2000, lo que es el mero neoliberalismo y la reconfiguración del Estado, el trabajo social se adapta a las condiciones nuevas de cada gobierno y se promueve de manera directa la participación ciudadana con organizaciones no gubernamentales. El enfoque de los derechos humanos y de género se incorporaron como unas perspectivas más claras, críticas y emancipadoras. También hubo más programas públicos, uno de ellos como oportunidades, lo que es ahora el IMSS Bienestar, pues en realidad es una creación neoliberal. El estado actual del trabajo social pues tiene que ver mucho con la salud en hospitales públicos y privados, en programas de salud mental, prevención de adicciones y atención de enfermedades crónicas. Tiene que ver con la educación, intervención en estudiantes en riesgo, trabajo con padres, prevención de violencia escolar. Tiene que ver con la justicia, apoyo a víctimas de delitos, adolescentes en conflicto con la ley y mediación comunitaria. También tiene que ver la asistencia social y el desarrollo comunitario, la colaboración en esto, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar, pues es eso, exactamente. Los derechos humanos y la migración, la participación de albergues, refugios y organizaciones defensoras. Las emergencias y desastres, el apoyo psicológico y de organización comunitaria ante fenómenos naturales y las crisis humanitarias. ¿Cuáles son entonces los desafíos actuales? El reconocimiento profesional. Tenemos que reconocer que la trabajadora social no es solamente una empleada, es una profesional con licenciatura que, pues desgraciadamente, no es valorada ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista profesional, ni desde el punto de vista laboral. Hay una gran sobrecarga laboral, hacen falta trabajadoras sociales. La formación y la actualización del trabajo social, pues necesita tener competencias digitales, un enfoque intercultural y conocimiento de las políticas públicas y compararse con sus semejantes en otros países y lo que están haciendo.
¿Qué es la oportunidad que tenemos? Pues debe de aumentarse la carrera de trabajo social en las universidades, debe de haber más profesionales que sean críticos y con compromiso social, tiene que crearse una mayor conciencia ciudadana sobre derechos. Eso es muy importante porque pues, vemos que todos los días se violan los derechos humanos de los mexicanos. Y la digitalización de servicios sociales es un espacio de intervención virtual para plataformas de ayuda y de control. Entonces, el trabajo social verdaderamente es tan vasto y tan importante que yo diría que para hacer un resumen más específico, diríamos, empezar por la dignidad. Toda persona con una enfermedad avanzada tiene que tener un trato digno. Y digo edad avanzada, pero también hay niños que no se les da un trato digno. Hay enfermeras que les pinchan las venas como si el niño no se quejara, no sintiera. Simplemente toman otra actitud cuando entran los padres. Hay que también, eso por un lado, la dignidad. Por otro lado, la intimidad y la confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente tiene el derecho de tener su propia intimidad y familiar como una protección de datos sanitarios, no que digan, mira, esa es hija de un asesino y este no, este es el hijo de un violador y su padre está en la cárcel y, en fin, bueno, ¿qué es lo que pasa? El acompañamiento. Tienen derecho también de ser acompañados por familiares o personas allegadas a una hospitalización y que no interfieren los tratamientos médicos. Ahí tenemos un conflicto en el cual el trabajo social tiene que mediar, porque en ocasiones se crea tal conflicto entre lo que el familiar quiere para su paciente y lo que se le ofrece. Y realmente, en la mayoría de los casos tienen razón, no en todos, pero el mediador, el árbitro, el que puede hacer una diferencia para evitar un conflicto es el trabajo social. La información clínica, el derecho a recibir información accesible y comprensible. Esos pacientes que dicen, pues no sé, metieron a mi familiar y no sé qué le están haciendo. ¿Y desde cuándo? Desde ayer. Y desde ayer no sabes qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y dónde está trabajo social? Entonces, el acceso a la atención sanitaria, a recibir atención médica adecuada, servicios de salud que son tan necesarios para el bienestar, pues eso debería de ser parte del trabajo, de ver incluso la satisfacción de recibir esos servicios, pues trabajo social. Podría ser también un moderador. Y el marco legal. En ese marco legal y de derechos humanos, pues tiene que ser basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no en la ocurrencia o lo que crea determinada persona, así sea desde la presidenta CONA, ¿verdad? O todos los diputados o senadores. No, no, tiene que basarse en lo que está legalmente reconocido en derechos a nivel de vida, de una vida con asistencia adecuada, médica y de protección social. Y entonces cuando vemos este concepto, sin más amplio, más claro, decimos, qué importante es el trabajo social. ¿Cuánto hace falta en México de ver trabajo social? ¿Por qué no tenemos trabajo social por todos lados? Porque es que en todos lados se necesita. Ahorita, por ejemplo, la gente se queja que no hay medicamentos, los médicos se quejan de que no reciben sus salarios o su basificación y llegan los granaderos y los agreden y se los llevan. O sea, ¿dónde están sus derechos? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que ver. Y claro, hay cosas bien positivas también. No, no solamente ver el aspecto negativo, pero siento que, no sé, Rosy, tú me podrás corregir, pero yo veo que a la trabajadora social le falta reconocimiento, le falta que sea más reconocida por otras autoridades, otras licenciaturas,
otras unidades de prestación de servicios, prestación de asuntos legales, de procedimientos, etcétera. No sé, ¿qué piensas de eso, Rosy? Ay, ¿te quedaste sin audio? Vamos a ver. A ver si ya lo puedes, ¿no? Ya, sí, Ah, ya. sí, me había quedado sin audio. Ok, sí, efectivamente lo que usted está comentando, eh, ese reconocimiento que nos hace falta a nosotros como trabajadores o como trabajadoras sociales es bastante, bastante, pero también el trabajo que se hace, ¿sí? Es bastante, no solo en el área médica, en el área jurídica o en el área escolar. Desafortunadamente, esta profesión se institucionaliza, nace institucionalizada. En este caso, pues todos estamos bajo digamos, bajo una institución, trabajando bajo protocolos y guías institucionales. Por eso se dice de un trabajo social liberador, ¿sí? Pero allá también es importante las cátedras de formación de estos profesionistas. Estos profesionistas debemos en nuestras cátedras o currículas en las universidades, tenemos que nosotros conocer de derechos humanos, si nuestras usuarios o las personas con las que trabajamos son niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adulto mayor, etcétera, tenemos que saber cuáles son los derechos de cada persona, ¿sí? Que los asiste, ¿sí? Por ejemplo, en este caso también tenemos que conocer las normativas de la sociedad y lo que es algo tan común como el civismo, ¿sí? A todo aquello que me va a hacer ser humano, desde un saludo, desde en este caso, una atención que yo pueda tener con esa persona, porque es lo que me va a permitir ser empático. También el trabajador social tiene que formarse o tiene que tener un pensamiento crítico. Ojo, aquí no va mi opinión personal o mis creencias personales en relación a la religión, opinión política, etcétera. No, el trabajador social debe ser ético, debe ser científico, debe ser, en este caso, muy profesional al intervenir en las diferentes áreas. Además de que se ha convertido en un reto y en un desafío el cambio tan drástico que está dando la sociedad, las familias. Ya no es la familia tradicional con la que nos encontramos, sino es una familia en la que ya se incluye, por ejemplo, como un miembro más de la familia a la mascota. Incluso las mismas familias les llaman perrijos, gatijos, etcétera. Entonces, de alguna manera está cambiando y también se está deformando ese concepto de la familia. Ahora, ¿qué es lo que esos son los desafíos y los retos del trabajo social? De verdad que en este caso la sociedad está cambiando cada segundo. Cada segundo, por ejemplo, un ilícito que pudiera cometerse en relación a la violencia ya es cometido en este caso, con el apoyo de la tecnología. O sea, ya va más allá de estar una persona frente a otra, sino ya la tecnología está dentro de las familias y a veces perdón, a veces genera situaciones positivas, pero a veces se utiliza para situaciones negativas, como por ejemplo cuando nos encontramos una familia que delega el supuesto cuidado a un dispositivo electrónico, a un teléfono o algún juego digital para su hijo. ¿Qué estamos formando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo personas que precisamente están rompiendo los vínculos de afectividad, los vínculos sociales, ¿sí? Que
en algunas etapas de nuestra histórica sociedad no había ningún tipo de, por ejemplo, celulares o algún juegos digitales. Salíamos a la calle a jugar juegos donde teníamos contacto una persona con otra y eso se está perdiendo. Ahora bien, dicen los expertos en la tecnología, la tecnología va a ser tan avanzada, ¿sí? Que al ser humano como tal, se le va a aislar sus, eh, sus sentimientos, sus emociones que van a debemos nosotros rescatar. Y por ejemplo, para el trabajo milenio, ni siquiera de nuestra sociedad es del milenio. Ya sabemos que hay personas que a sus hijos de 3 años los tienen ya un dispositivo que es celular, un juego digital, y lejos de que se esté distrayendo o sea benéfico para él, lo está lastimando en su salud, ¿sí? Lo está haciendo un individuo aislado y eso es lo que va a romper los lazos o el tejido social, en este caso en nuestro México. Nuestro México tiene muchas cosas bonitas, positivas, pero ya se están perdiendo. Y lo vemos todos los días en nuestros noticieros. Y algo es esos vínculos familiares, afectivos, sociales. ¿Usted qué me dice, doctor? Bien, muy interesante tu punto de vista, definitivamente. Fíjate que estaba yo pensando ahorita que estás hablando de eso, que el trabajo social necesita empoderarse, o sea, darle capacidad de poder. Me voy a explicar por qué. Mira, desde el Ujú, punto de vista de prevención, el trabajo social debería de ver los derechos a los que tenemos los mexicanos. Los mexicanos tenemos derecho, primero, a tener una familia ujú, y, desgraciadamente, a pesar de que en los tiempos del PRITO se creó el, el Instituto de Protección de la Familia, ¿no? O el de Desarrollo Integral de la Familia, como se conoce el DIF, ¿verdad? Pues está muy lejos de hacer labores de integración. No hay una prevención. Es más fácil que anden ahí viendo los conflictos de acosos familiares, de abuso, de violencia intrafamiliar, etcétera, que debería ser una cuestión de vigilancia en la forma de prevención, pues porque esa familia, integrada o no, pues necesita educación. Eso por un lado. Uno de los derechos que se vulnera terriblemente, pues es la educación misma. ¿Cómo? Pues no le damos educación en la casa y luego la educación escolarizada, pues es un mosaico. En México nada más tienes que decir, pues, dónde vives, cuál es tu código postal para saber cómo te va, ¿no? Eh, eso tenemos un México claro. para uno, un México para otros, y el piso es todo chipotudo. No hay piso parejo. Las cosas no son igual para toda la gente. Eso también es una labor de prevención de trabajo social. Y entonces decimos, bueno, estamos conteniendo. Y en la contención, o sea, en los problemas ya creados, los jueces, desde el punto de vista legal, no llaman al trabajo social, ni toman en cuenta el dictamen social para tomar una resolución jurídica. Y lo digo con todo respeto porque, por ejemplo, en otros países dicen, oye, estos padres, mira, están maltratando al niño. Y va la trabajadora social a corroborar a ese hogar junto con un licenciado, una enfermera, otra autoridad, y llegan con el juez, pum, le quitan al niño y lo coge el Estado. Eso es imposible de ver aquí en México. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tanto niño en la calle trabajando? ¿Por qué hay tanto niño que está pidiendo limosna o niñas que se prostituyen? ¿Dónde está el trabajo social? ¿Qué es lo que ha pasado con esas cosas? Entonces, yo creo que tenemos deudas generacionales,
deudas muy importantes desde el punto de vista político. Todos los sexenios se las pasan diciendo de que vamos a estar mejor y que primero los pobres y los desprotegidos y todo, pero eso es una mentira. Ser político desde hace décadas es una garantía de obtener un estatus, primero de impunidad y después de dinero y una vida por fuera del común de cualquier otro mexicano. Entonces, decimos la conclusión, muy bien, y la participación del trabajo social para crear tejidos, pues que tengan una salud social, una convivencia social saludable. Cada vez que escucho, y ahora mataron a uno, lo cortaron en pedazos, la cabeza rodó por ahí, qué barbaridad. La persona que hizo eso, ¿cómo habrá sido su vida? ¿Cómo era su hogar? ¿Quién lo cuidaba? Es- ¿Cómo estuvo transcurriendo su etapa en la vida? Que no hubo nadie que vigilara sus derechos, que no hubo nadie que le alertara si se drogaba, si iba a la escuela, si no iba, si se prostituía, si utilizaba armas, si delinquía, o sea, ¿qué ha pasado? Bueno, en gran medida tenemos una deuda tremenda ahí con el trabajo social. Entonces, por eso digo yo, primero, que se necesita reconocer, si no, ¿cómo se va a solucionar? Segundo, tenemos que empoderar, o sea, que el trabajo social tenga un peso, sea importante, se tome en cuenta, sea determinante. Vamos a darle el peso suficiente para que tenga esa personalidad de decir, aguas, porque ahí viene trabajo social, y ahí no se va a dar uno con cuentos. Cuidado y le va al juez y le dice algo a la autoridad y va a poner a todo mundo en su lugar. Entonces, de otra manera, estar esperando que con la buena fe, la buena intención, etcétera, pues va a depender, como dije en un principio, pues qué tipo de mexicano eres, tu código postal, o sea, dónde vives, cuál es tu estatus económico, político, social, pues para que sepas uno más o menos cómo te va a ir. Y creo que es del conocimiento de todo México, todos los mexicanos dicen, uy, no, pues ese pobre, ¿y en qué hace? No, pues ahorita está etcétera. No, pues ya, no va a haber más. Y así tenemos cárceles llenas de gentes sin ¿cómo se llama? Sin haberlos, cuando dice el juez si es culpable o no, que tengan una sentencia sin haber sido sentenciados Una y que están sentencia. presos, ¿verdad? Y hay gente que no pisó la cárcel, porque a pesar de que tenía delitos graves, pues algo pasó. O sea, lo que pasó es que, pues, uno es un mexicano Así es. y otro es otro. Y a lo mejor la manera de emparejar un poco el piso, ¿verdad? Sería a través del trabajo social. El trabajo social tiene una tarea importantísima, con una visión amplísima, ¿verdad? Y que debería de haber especialidades dentro del trabajo social, porque es tan amplio, ¿verdad? Que esos protocolos me llamó mucho la atención. Ujú. Trabajé 30 años en el Seguro Social y conozco el Seguro Social desde hace más de 50 años. Y desde entonces existían protocolos que nadie sigue. Cada quien hace lo que quiere, lo que puede. Creo que ya te me fuiste. Y en fin, estar esperando que hacer un protocolo. Bueno, pues sí, a lo mejor funcionan los protocolos que sean vigilados, que sean evaluados, que sean presentados en cifras pues, para saber si funcionan o no funcionan, si hay que corregir o no. Entonces se vuelve algo un poco más complejo y, pues no es tan fácil. Hoy ya llegamos al término del tiempo de esto, pero está muy bueno el tema. Y pues yo quisiera pedirte, porque hay aquí, yo resumí varias inquietudes, eh, pues con esto, y yo quisiera pedirte, Rosy, que nos hicieras favor
de mandar un mensaje final, una manera de epílogo para cerrar esta transmisión. ¿Sí? Creo que tienes que activar tu audio. Sí, sí puedes. Puedes reactivar tu audio. También como que te quedaste congelada. Mm. Bueno, este es uno de los problemas que se tiene cuando se hace transmisiones en vivo y seguramente ahí hay que tener algún conflicto técnico, este, pero seguramente se va a resolver. No sé si alguien de los que están aquí en Zoom quiera preguntar algo, hacer un comentario antes de que cerremos la transmisión. A ver, Rosy, ya pues, ahí está ya habilitado tu... Sí, ya, es que estaba cerrado. Sí, la tecnología nos juega rudo de repente. Pues sí, Rosy, no sé si nos harías el Sí. favor de mandar un mensaje final para que cerremos esta transmisión. Creo que otra vez, ¿será que está Ok, bueno, ya, ya, ok. adelante. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y bueno, por el espacio. Creo que es un espacio que le da oportunidad al trabajo social y a lo mejor a muchas disciplinas de poder expresarse, ¿sí? Poder decir cuál es su trabajo por ejemplo, esa deuda que también todos tenemos con nuestra sociedad, que es la protección de los derechos humanos. Sí, acuérdense que yo durante la exposición yo les comenté, el respeto es la clave. Si nosotros respetamos, le damos ese valor al respeto a nuestra persona, es por añadidura que lo vamos a hacer con las demás personas. Si nosotros eh, eh, como personas adultas formamos personas, en este caso nuestros hijos, lo hacemos desde el respeto, lo que vamos a generar son personas sensibles, empáticas, conscientes en el caso del respeto hacia su prójimo, hacia la persona con la que convive a diario, con la que va a la escuela, con la que juega, con la que trabaja, etcétera, en algún futuro. Entonces, pues la invitación también es que desde nuestras áreas de intervención, ya sea el área de la salud, el área jurídica, el área escolar, donde se encuentre un trabajador social, tenga que promover el respeto a los derechos humanos, porque son las personas con las que trabajamos y hay que respetar su edad, sus características, la diversidad, ¿sí? Y vamos a erradicar o tenemos que erradicar la discriminación, ¿sí? Tenemos que erradicar cualquier tipo de violencia, porque todos ustedes como yo tenemos el derecho a vivir en contextos libres de violencia. Entonces, muchas gracias, doctor. Estuve muy contenta de estar en esta plática y bueno, gracias a usted. Estamos muy agradecidos y yo quiero recalcar cuáles son los objetivos específicos del trabajo social. Ok, Primero, prevenir y atender problemáticas sociales. Segundo, fortalecer la cohesión social y los vínculos comunitarios. Tercero, potenciar las capacidades individuales y colectivas. Cuarto, influir en políticas públicas. Quinto, promover el respeto de los derechos humanos. Y seis, medir, evaluar y mejorar el impacto de los programas sociales. Si estos son los objetivos, yo diría, llevamos 7 años,
en los que la gente le ha dado mucha importancia política a los apoyos sociales que existían desde antes. Esto no es de estos gobiernos, desde antes existían. Existían con otros nombres los apoyos Bueno, sociales, ujú, sí. pero no tenemos realmente cuál es el impacto de estos apoyos sociales. Y cuando vemos las cifras duras de desempleo, de falta de creación de áreas de trabajo, de delincuencia, de violencia, de muertes inexplicables, de desaparecidos, de mujeres ultrajadas, de feminicidios, de masacres, de miedos en la población a salir, de cambios de la dinámica social, pues decimos, pues algo está mal, no puede estar bien. Todos esos objetivos que se han trazado, pues no están funcionando o han fracasado. Tenemos una tarea, tenemos un pendiente, tenemos una deuda añeja y yo tengo la férrea necedad de que trabajo social debe de ser un personaje fundamental para hacer los cambios que Claro. necesitamos en México. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, agradezco a la licenciada en Trabajo Social, Rosalba Arcos, su participación. Agradezco la participación de los que entraron a la plataforma de Zoom, en Facebook, en YouTube. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches, muchas gracias y hasta pronto.